estudio, pero antes vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado, por estar aquí. Señor, te entregamos todo lo que vamos a estar haciendo y diciendo en este lugar, que tú tomes control de todos nosotros, de nuestros pensamientos, de que podamos estar concentrados, Señor, en este estudio. Queremos que tú nos hables por medio de tu palabra. Habla a nuestros corazones para que podamos salir transformados por ella, Señor. Háblanos, Señor, y muéstranos, revélanos a tu Hijo Jesucristo, que podamos salir maravillados de su persona, que podamos conocerle más por medio de este Evangelio, el Evangelio de Lucas, que tú nos dejaste, Señor, escrito para que nosotros podamos estudiar, para conocerte más. Es nuestro anhelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, hermanos, vamos a estudiar el último evangelio, el evangelio de Lucas. Y después de este evangelio seguimos con Hechos, porque Hechos también es el mismo autor, que es Lucas. Y hoy vamos a hablar sobre la expansión del reino. Y damos gloria a Dios por eso, hermanos, que el evangelio no se quedó solamente en Jerusalén. El Señor quería que el evangelio salga de Jerusalén hacia Roma. Ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos esperaron en el aposento alto. Cuando el Señor partió de la tierra, ellos esperaron. Recibieron el poder del Espíritu Santo para que ellos sigan predicando el evangelio. Y salieron esos hombres llenos del poder de Dios a proclamar el evangelio a los perdidos. Salieron y llevaron este evangelio hacia Roma. Y increíblemente, mis hermanos, este evangelio ha llegado a nosotros. Por eso estamos aquí. Hace 2000 años atrás vino nuestro Salvador, trajo la buena noticia. Esa buena noticia nosotros tenemos aquí en medio de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Y como humanos, como personas, todos tenemos el anhelo de pertenecer. Desde el principio de los tiempos, las personas han deseado ser algo, ser parte de algo. Nadie quiere vivir solo, quiere ser parte de una familia, un clan, una tribu, una nación. Y así también nosotros no vivimos solos, nos hacemos amigos. Tenemos personas hoy en día en Facebook que ni siquiera son nuestros amigos, pero están ahí. Es como que forman parte de nuestras vidas, ¿verdad? Le damos me gusta todos los días. Leemos blogs, seguimos a los tuiteros. Pertenecemos a una sociedad, o sea, nadie quiere vivir solo, ¿verdad? Estamos afiliados a un partido político, nos casamos porque no queremos vivir solos, nos convertimos en un amante de un equipo deportivo, celebramos cumpleaños, nos unimos a una iglesia o a un grupo. Y todos queremos pertenecer a un grupo. Nadie quiere estar solo. Pero la pregunta que vamos a responder esta noche, mis hermanos, es: ¿quién pertenece a la familia de Dios? Esta es la pregunta que estaremos examinando el día de hoy en el libro de Lucas. ¿Quién pertenece a la familia de Dios? ¿Será que solamente los judíos, los israelitas, los descendientes de Abraham, o hay más personas que pertenecen a la familia de Dios? ¿Quiénes son? ¿Será que yo necesito, para pertenecer a la familia de Dios, tengo que pertenecer a una familia, a un partido político? ¿Será que tengo que ser hijo de Jacob, de Abraham o de Isaac, para pertenecer a la familia de Dios?
Eso es lo que vamos a estudiar hoy en el Evangelio de Lucas. Un poco de contexto, lo que tiene el libro me puede ir acompañando ahí en sus libros. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos, aunque ninguno de estos libros contiene una referencia clara de la autoría de Lucas. O sea, no dice directamente que Lucas escribió, pero encontramos testimonio de parte de la iglesia primitiva. Muchos de los escritores, como Ireneo, como Policarpo, coincidieron que Lucas es el autor de este evangelio y también el libro de Hechos. Lucas era una persona, era un historiador esmerado, un historiador cuidadoso, que buscaba cuidadosamente, recaudaba cuidadosamente las informaciones que él necesitaba para dejarnos escrito todo lo que vemos en su evangelio. Y eso vemos al principio en su evangelio. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Qué hacía Lucas? ¿Cómo él recaudó estas informaciones que encontramos aquí? Porque eso es lo que él hizo. Lucas fue una persona culta, una persona, le decían el doctor, era doctor en esa época. Entonces era una persona que estudiaba mucho. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice, y miren esa parte, subrayen esa parte, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así empieza Lucas y dice que después de haber investigado con diligencia, hizo una investigación cuidadosa. ¿Y cuál era el propósito de este evangelio? Que nosotros o los lectores de Lucas puedan conocer la certeza de las cosas que han sido enseñadas en este evangelio. Y de nuevo, un recordatorio de que tenemos nosotros como cristianos, tenemos una religión histórica. Esta religión, hermanos, que nosotros tenemos ahora de seguir a nuestro Señor Jesucristo, la religión verdadera, ¿verdad? Es histórica, no es algo que nosotros inventamos en este tiempo. En el siglo XXI vamos a empezar una nueva era de la iglesia. No es así. Hace 2000 años atrás empezó la iglesia. Y nosotros debemos estar conectados con esa historia. Si nosotros nos desconectamos de la historia primitiva, de la historia de la iglesia o de los fundamentos de los apóstoles, estaremos totalmente perdidos en este tiempo. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ir torciendo la escritura y vamos a ir manejando la iglesia como nosotros queremos. Y vamos a ir manejando la palabra de Dios también como nosotros queremos. Entonces, nuestra iglesia es una iglesia histórica que no se desconecta con la historia de la iglesia que empezó hace 2000 años atrás. Es la historia de Dios y nosotros debemos estar conectados con nuestros hermanos. Entonces, la base para la fe son estos acontecimientos, hermanos, que sucedieron hace 2000 años atrás. Por eso es que nosotros no podemos, tenemos que seguir. Justamente hoy compartí un artículo que habla de la reforma, de la historia de la reforma, porque es importante leer la historia de la reforma
Porque son ellos los que volvieron, hermanos, y volvieron a la sola escritura. Son ellos los que volvieron a la predicación expositiva. Son ellos los que volvieron a decir solo Cristo. Solo Cristo. Entonces no podemos nosotros desconectarnos de esa historia. Es la base de nuestra fe. Debemos leer, debemos estudiar la historia de la iglesia para conocer cómo ellos, y si estudiamos la historia de la iglesia, hermanos, y si nos comparamos en este tiempo con ellos, les aseguro que ni 0,001% hacemos lo que ellos hicieron o vivieron como ellos vivieron. No estoy hablando de vestirnos como ellos se vistieron, sino la pasión que tuvieron por Cristo. ¿Por qué debería cambiar eso? ¿Por qué nosotros hoy en día negociamos tan fácilmente nuestra fe? Porque vivimos por nuestras emociones y no por nuestras convicciones. Si viviéramos por nuestras convicciones, hermanos, no negociaríamos nuestra fe con el pecado. No estoy diciendo que negociar nuestra fe con las personas. Tal vez si hoy en día alguien nos pregunta si somos cristianos, vamos a tener problema para decir que Cristo es nuestro Señor. Pero en aquella época decir que Cristo es tu Señor, eso significaba la muerte o la muerte de tus familiares. Entonces necesitaban tener unas convicciones firmes para decir eso. Hoy nosotros negociamos fácilmente nuestra fe con el pecado. Dice el pastor Mark Dever, el que escribió esos materiales y lo que estamos estudiando, de 9 marcas, dice: estudia estos evangelios juntos, todos estos evangelios, y cuando lleguen las tormentas, estarás seguro de lo que has aprendido. Estos evangelios nos llevan, hermano, a conocer a nuestro Señor, nos lleva nos muestra que la promesa de Dios se ha cumplido en Cristo Jesús, y eso hace que nuestra fe aumente y eso nos va a llevar a la convicción que nosotros necesitamos como creyentes para no negociar fácilmente nuestra fe. Entonces debemos estudiar estos evangelios, debemos estudiar el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y toda la Biblia, porque toda la Biblia nos lleva a Cristo. Toda la Biblia nos muestra el carácter de nuestro Dios. Entonces debe ser algo apasionante para nosotros estudiar la Escritura. El método empleado por Lucas para escribir, para brindar esta certeza, es de la historia. La mayoría de los eruditos creen que Lucas fue el último de los evangelios sinópticos en ser escrito y que él utilizó el libro de Mateo y de Marcos para empezar su material. De ahí él empezó a escribir. Usó el evangelio de Marcos y Mateo. Y dice Lucas, justamente él menciona esto en su libro, dice: los que desde el principio lo vieron con sus ojos, dice en el capítulo 1 donde estuvimos estudiando, vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto él usó los otros evangelios como fuente para su libro. Y sabemos que Lucas era también compañero íntimo del apóstol Pablo y también de otros líderes en la iglesia primitiva. Lucas no estuvo solo. Era muy amigo de Pablo, también de otros creyentes. Los escritos de Lucas llevan las marcas de investigación, pero bien detallada y exactitud histórica. Posiblemente Lucas fue escrito a comienzo de los años 60, porque en su evangelio no menciona, por ejemplo, la muerte de Pablo, ni de Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Quiere decir que esto él escribió antes de que eso aconteciera. Lucas era también de Antioquía, según la tradición de la iglesia primitiva, y es el único gentil entre los escritores del Nuevo Testamento. Lucas es el único gentil. Y ahí vemos claramente
que el evangelio no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y con Lucas nosotros vamos a ver esta noche cómo el evangelio empieza a expandirse, sale de Jerusalén. La idea no era retener el evangelio en Jerusalén, sino salir y llevar a Roma. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Lucas emplea en su escrito un estilo educado y elegante. Dicen los historiadores que su griego es excelente, excelente. Y un erudito llamó al Evangelio de Lucas el libro más hermoso del mundo. El libro más hermoso del mundo. Es el Evangelio de Lucas. La estructura, en una palabra, él empezó a recaudar estas informaciones alrededor de la ciudad de Jerusalén. Lucas se centra más en el viaje de Jesús a Jerusalén, donde Jesús ya iba para ser arrestado y crucificado. Justamente en Jerusalén a él le arrestaron, donde él estuvo haciendo muchos milagros. Y este evangelio de Jerusalén se dirigía a Roma, el centro del mundo judío. Y a medida que la trama de Lucas marcha hacia Jerusalén, vemos 6 secciones en el libro y vamos a dividir los capítulos, tipo un bosquejo del libro de Lucas para que podamos nosotros estudiar después en nuestra casa, porque esto es lo que estamos haciendo, panorama del Nuevo Testamento, estamos viendo en grandes rasgos, estudiando en grandes rasgos cada evangelio y cada libro de la Biblia, pero la idea es que nosotros después podamos descender en cada libro y estudiar por nuestras propias cuentas, y esto sirve para que nosotros podamos entender el contexto. Es como que ahora nosotros estamos dando un paseo en un helicóptero sobre un bosque y vemos desde arriba, mira ese árbol, qué grande que es, mira allá había sido ahí uno. De esa manera estamos viendo qué grande que eso había sido, y después vamos a descender cada uno y vamos a descubrir cada árbol. Entonces eso significa que estamos estudiando panorámicamente el libro del Nuevo Testamento. Capítulo 1 y 3, para que ustedes puedan ir anotando. Lucas describe el nacimiento, infancia, bautismo y tentación de Jesús. Eso podemos encontrar si ustedes quieren estudiar sobre el nacimiento, sobre la infancia de Jesús en Lucas, o sobre su bautismo, o sobre su tentación. Van a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Los capítulos 4 y 9 narran los inicios de su ministerio en Galilea. En Galilea él nace en Belén, en Judea, sube a Galilea para empezar su ministerio, y luego todo el evangelio se activa en Lucas desde el versículo 9 y 51, dice. El capítulo 9 y 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Los capítulos 10 al 19 registran ese viaje decisivo a Jerusalén. Él ya va decididamente a Jerusalén, y la enseñanza de Jesús acerca de lo que significa ser un discípulo. Y eso es lo más importante. Ahí está en su enseñanza, donde él le enseña en forma privada a su discípulo que él tenía que morir, que él tiene que morir y que él iba a resucitar. Y también le enseñó muchísimo a su discípulo lo que significa seguirle a él. Y es lo que a nosotros también nos interesa, hermano, porque somos los discípulos de Jesús y nos interesa saber de qué significa seguir a Jesús. Los capítulos 19 a 21 registran la enseñanza de Jesús en Jerusalén. Los capítulos 22 y 23 relatan el arresto, juicio, crucifixión y entierro de Jesús. Esos dos capítulos 22 y 23 relatan entonces donde le arrestan a Jesús, juicio a Jesús, crucifixión y entierro de Jesús. Y en el capítulo 24
brinda el relato más completo de las apariciones de Cristo después de la resurrección, así como la ascensión. El último capítulo, el capítulo 24. Y esto no parece muy diferente de los otros evangelios. Son muy parecidos. Cerca del 60% del evangelio de Marcos se reproduce en el de Lucas. El 60%. Por eso se cree que él usó el evangelio de Marcos. Toda esa información para él le sirvió para ir investigando. Y también vemos que encontramos muchos pasajes muy parecidos del Evangelio de Marcos en Lucas, pero es mejor explicado. O sea, quiere decir que Lucas lee a Marcos, o sea, el relato de Mateo o Marcos, y empieza a investigar más. Él es más detallista, es un investigador. Y al igual que Mateo, Lucas muestra cómo Jesús cumple la profecía del Antiguo Testamento. Pero Lucas también hace algunas contribuciones únicas y muy importantes. Lucas se centra en el ministerio de Jesús en el momento en que es rechazado por su ciudad natal. En eso es lo que más se enfoca Lucas, el rechazo de Jesús en su ciudad natal, en Nazaret. Entonces su enfoque no será tanto, o sea, el enfoque de Lucas no es tanto probar que Jesús es el rey, sino demostrar cómo será su reino. En eso él se enfoca, la expansión de ese reino, porque Mateo ya nos presenta cómo es ese rey, Marcos también, pero Lucas nos presenta cómo es el reino de ese rey. ¿Qué hace el reino de ese rey? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es su propósito? Que es el evangelio. Cuando hablamos del reino, estamos hablando del evangelio. ¿Cómo iba a ser la expansión? ¿Hasta dónde iba a alcanzar el evangelio? Y nadie se iba a imaginar en aquel tiempo. Imagínense, hermano, el evangelio llegaría acá en Paraguay. Y que nosotros estaríamos estudiando hoy en día este evangelio. Y así toda la narrativa de su ministerio en Lucas ocurre bajo la nube del rechazo. Cuando Jesús viaja a Jerusalén, su enfoque se centra en el plan eterno de Dios para expandir su reino, para incluir a toda clase de personas. O sea, con esto el Señor nos está enseñando que su evangelio es para todos. No es solamente para los ricos, para los pobres, para una familia en especial. No es solamente para los judíos ni para los griegos, sino es para todos. Y hoy vamos a estudiar la naturaleza del reino expandido, de este reino expandido. Vamos a estudiar su naturaleza. Entonces el reino expandido, este reino no se iba a quedar en Jerusalén, iba a salir afuera. Entonces, el reino expandido es, en primer lugar, el reino expandido es para todas las personas, incluso para los marginados. Y eso es lo que nos presenta Lucas, que este evangelio expandido no es solamente para un grupo de personas, sino para todas las personas, incluso para los marginados, para los rechazados de la sociedad, por la sociedad. En segundo lugar, el reino expandido no tiene límites étnicos o geográficos. No tiene límite. No podemos decir, no, el evangelio es solamente para Paraguay. Hasta Paraguay va a llegar. Hacia Brasil ya no va a pasar más. No, es para todos. No podemos poner el límite. También era la razón por la que Jesús vino. Era la razón por la que Jesús vino. Para esto vino Jesús justamente. Vino a morir. No solamente por un grupo de personas, sino por todo el mundo. Y por último, en cuarto lugar, seguirá expandiéndose este reino. No es que ya se expandió todo, no es que ya terminó. Vino Jesús y ya dejó de expandir. Ya llegó a Paraguay y ya dejó de expandir. No, este evangelio seguirá expandiéndose
hasta que Cristo venga. ¿Por qué se va a seguir expandiendo este evangelio, hermano? ¿Quién va a expandir este evangelio? ¿Quiénes son los que van a expandir este evangelio por todo el mundo? ¿Quiénes son los responsables de expandir este evangelio y al no ponerle límite? Nosotros, la iglesia. Imagínense nosotros todos reunidos aquí. Por eso que la iglesia no tiene sentido, hermanos, que nos gozamos cuando estamos todos juntos y pertenecemos a la iglesia sola escritura. Pero sola escritura, ¿qué es su misión? Salir afuera, llevar el evangelio. El domingo hicimos algo, no fue por mucho tiempo, pero pudimos recorrer la calle y predicar el evangelio. Pero cuesta, hermanos, cuando nos hacemos muy a menudo. Cuesta, somos medio tímidos para hablar a la gente. Pero cuando empezamos a hablar ya no callamos más. A ese yo le voy a predicar, déjame a mí eso. Entonces eso nos motiva, hermano, a cumplir la gran comisión. Y ese debería ser el propósito de todas las iglesias, de predicar el evangelio. En primer lugar, el reino expandido, el primer punto. Vamos a estudiar estos reinos. Son cuatro puntos que vamos a estudiar esta noche. Y el reino expandido. En primer lugar, el reino expandido para todas las personas, incluso los rechazados. Entonces, muchos en Israel, hermano, en aquella época, ellos estaban esperando durante muchos años la llegada del Mesías. Y muchos se imaginaron a un Mesías que regresaría para dar libertad del dominio de Roma. A ese Mesías ellos esperaron. Y que solamente este Mesías venía para ellos y no para los gentiles y para nadie más, solamente para los judíos. Y lo que más enseñaban esto eran los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, pero no era el reino que ellos estaban esperando. Lucas nos relata uno de estos encuentros. Miren lo que dice en el capítulo 7, versículo 36 al 43. Jesús tuvo una conversación con un fariseo, con los fariseos. Dice en el capítulo 7, versículo 36 al 43. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y siguiendo Jesús le dice, entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y empieza a enseñarle una parábola. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado.
Los fariseos no se sentían pecadores, pero esta mujer vino llorando. Sabía que solamente Jesús, este Hijo de Dios, podía librarle de su miseria espiritual en que se encontraba. Esta mujer estaba en la bancarrota espiritual. El fariseo no se sentía de esa manera. Entonces Jesús le dice, ¿quién es el que se va a sentir más agradecido a Dios? El que tiene más pecado. Se debería ser el corazón de todo pecador. Jesús no vino solamente para sentarse y comer, hermanos, con los fariseos o con los judíos ricos. Él no vino para eso. Vemos en este relato un cuadro de cómo era el reino en expansión. Y este reino incluye a personas que en lo que respecta al mundo son los últimos en merecer el favor de Dios. Este reino que se expande, que empezó a expandirse por medio de Cristo a los pecadores, a los que no merecían ser salvos, según los judíos, según la sociedad, que eran rechazados. Que cuando ellos caminaban por la vereda se daban la vuelta para no cruzarse con estas personas. A ellos vino Jesús. A ellos. A lo que son. A estas personas que se sienten rechazados, que no tienen ni una esperanza. Las personas que se creen capaces de alcanzar la justicia de Dios por su propio mérito jamás van a alcanzar el favor de Dios, porque no tienen ni una necesidad. Pero cuando nosotros vemos, mis hermanos, nuestro estado y el estado en que está el mundo, su mundo orgulloso que rechaza a su Creador, pocas son las personas que van a reconocer que están en una bancarrota espiritual. La mayoría de las personas que busca a Dios son aquellas personas que no tienen nada. Porque cuando uno tiene algo, ya empieza a poner su confianza en eso. Pero las personas pobres no tienen de qué agarrarse. Un mendigo, ¿qué tiene un mendigo? No tiene nada. ¿Qué tiene una persona lleno de enfermedad, de lepra? Un ciego, un cojo que no puede caminar, que no puede trabajar. En esa época, al no trabajar, eso significaba no tener nada. Eran rechazados por la sociedad. El Lázaro comía de la migaja que caía de la mesa del rico. Lázaro era el rechazado por la sociedad, que le tiraban la comida y que le lamían los perros. Y Dios tuvo misericordia de él. Esto no significa que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Que esto no está hablando, hermanos, que si yo tengo algo de qué aferrarme si no es Dios, entonces no voy a alcanzar el favor de Dios, porque no necesito. Por eso en Mateo 5 nos habla de la bienaventuranza. Bienaventurado el pobre de espíritu. Bienaventurado el manso. Bienaventurado el que busca la justicia. Bienaventurado porque feliz aquellos que dicen que están en la bancarrota espiritual. A esas personas vino Jesús. Lucas demuestra entonces, hermanos, la preocupación especial de Jesús por los marginados y rechazados en la sociedad. Estas personas conocían su necesidad. Estas personas sí aceptaban su condición. Y entonces buscaban al reino de Dios. Este punto es fundamental, mis hermanos, para entender el trato que Lucas da a los pobres. Lucas habla muchísimo de estas personas, muchísimo. Ciertos teólogos dicen o se han apoderado del Evangelio de Lucas para enseñar que solamente los pobres
van a ir al cielo y que los ricos no se van al cielo. Pero eso no es así, no es eso lo que Lucas nos quiere enseñar. En el Antiguo Testamento, en toda la Biblia no habla de nos muestra estas pobrezas de estas personas. Pero esto nos da una enseñanza, mis hermanos. ¿Qué tienen los pobres? Los pobres no tienen nada. Entonces los pobres no tenían de qué gloriarse o de qué depender. Y dependían de Dios. El punto de Lucas, al resaltar el ministerio de Jesús a los marginados y rechazados, no es que los ricos y poderosos no pueden salvarse, sino lo que Lucas está haciendo por medio de su evangelio es demostrar que el reino es para aquellos que dependen totalmente de Dios. El reino expandido, este reino que empezó a expandirse, es para aquellos que dependen totalmente de Dios. Y que a menudo, ¿quiénes serán estas personas? ¿Quiénes serán estas personas, hermanos, que dependen de Dios? Serán los marginados. Serán aquellas personas que no tienen nada. Entonces, ¿quiénes fueron estas personas marginadas a las que Cristo ministró? Vemos que Cristo tuvo un ministerio único, por ejemplo, hacia las mujeres, por ejemplo, un trato especial con las mujeres que eran muy rechazadas. Eran rechazadas por la sociedad, eran despreciadas. Pero Jesús vino a dar un trato o dio un trato especial hacia las mujeres. Él nunca le excluyó a las mujeres, como era común entre los rabinos de su época. Entonces Lucas revela el rol, y es un rol bastante importante, que desempeñaban las mujeres en la vida y el ministerio de Jesús. ¿Qué nosotros los varones haríamos sin las hermanas? ¿O sin nuestras esposas? Nada. Por eso nos casamos, porque necesitamos una ayuda idónea. En la iglesia, las mujeres ocupan un lugar especial, hermanos, porque el Señor les da a ellas dones para usar, dones, y nosotros debemos respetar eso. Ahí, por ejemplo, vemos que Elizabeth y María, en el primer grupo, le servían a Jesús. Y él tenía una amistad íntima con María y Marta, donde María se sentó a los pies de su maestro, se fue a comer con ellas. También fueron las mujeres lo que dieron los primeros informes de la resurrección de Jesús. Entonces las mujeres ocuparon un lugar importante en la vida de Jesús. No fueron rechazadas por Jesús. En total, Lucas se refiere a más mujeres que a cualquier otro evangelio. Entonces debemos alentarnos por la actitud de Jesús hacia las mujeres, y no solamente la actitud de Jesús hacia las mujeres, sino también la forma en que muchas de estas mujeres fueron mucho más valientes que los discípulos, hermanos. Fueron las mujeres las que permanecieron cuando Jesús estaba siendo crucificado. Entonces nosotros como iglesia no podemos rechazar el trabajo de las hermanas que deben ocupar en la iglesia. Otro grupo en que Lucas se enfoca son los niños. Jesús se preocupó por ellos, Jesús los sanó, dijo que deberíamos recibirles, y Jesús se reveló a ellos. Los niños, hermanos, son muy especiales, no deberíamos tratarles como personas que no necesitan del evangelio. Jesús vino y demostró inclusive que nosotros teníamos que tener el corazón de los niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces los niños también necesitan un trato especial en las iglesias, pero no solamente hacerle jugar, sino predicarle el evangelio.
Nuestros niños necesitan ser expuestos al Evangelio desde ahora. Eso vino y demostró Jesús. Jesús vio a los niños como humanos que lo necesitaban, tanto como los adultos. Ellos necesitan el Evangelio y tienen que tener un trato especial en la iglesia y en su casa. Pero no como en este tiempo, que los niños abusan. Los niños son los que gobiernan la casa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba dando su enseñanza? Le llamó a un niño y le puso ahí en el medio y le puso como ejemplo. Hoy en día medio que es difícil llamarle a un niño y ponerle como ejemplo, ¿verdad que sí? Es un poco complicado. Sean como este niño. Y no quiero como este niño. Entonces, hermanos, eso no quiere decir que nos vamos a disciplinar a nuestros niños. Lo que Jesús está diciendo es que ellos necesitan el Evangelio. Y esa responsabilidad tiene la iglesia y los padres. Si nosotros viene aquí nuestro niño y le damos juguete y juegan y pasan bien, se hallan en la iglesia porque juegan muchísimo, ¿de qué sirve eso, hermano? No sirve. Ellos tienen que estar recibiendo el Evangelio. Tienen que ser salvos. Otro grupo dio especial atención también a los pobres, ya estuvimos diciendo eso. En Lucas 16, 22 al 23, por ejemplo, encontramos la historia de Lázaro y el rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Acá Jesús no enseña que la pobreza en esta vida equivale a una entrada automática al cielo. Eso no está diciendo Jesús, hermano, porque un pobre también puede rechazarle a Jesús, y de hecho que rechaza. Un pobre también es orgulloso, como el rico. Pero lo que Jesús está enseñando es que la mayoría, cuando una persona no tiene nada, cuando ve en lo espiritual, se ve pobre de espíritu, esa persona es el que va a entrar en su reino. Acá lo que Jesús está diciendo, hermano, y está enseñando que el rico debería tener cuidado de no confiar en sus riquezas más que en Dios, más que en Dios. Los líderes religiosos decían en aquella época, cuando una persona estaba enferma o cuando era pobre, era un juicio de Dios. Y no les suena muy familiar hoy en día eso, hermanos. En muchas iglesias y muchos líderes enseñan, si uno se enferma, es porque el juicio de Dios está sobre su vida. Cuando alguien es pobre, es porque el juicio de Dios está sobre su vida. Y eso no es así. Eso no es así, mis hermanos. No es así. Todavía hay dos grupos más de personas a las que Jesús ministró: los enfermos y los despreciables. Estos estaban más allá de los marginados en los tiempos de Jesús. Eran los rechazados tanto física como espiritualmente. Jesús pasó mucho tiempo, y no solamente Él enseñaba o le sanaba de lejos a estas personas, sino que Jesús le tocaba a los enfermos. Y esto un fariseo, un maestro jamás iba a hacer. Jamás iba a hacer. Jamás habría hecho esto. Tocarle a un enfermo. Sino Jesús vino y le toca al ciego, le toca al leproso. Esto nos habla, hermano, cuando el Señor nos salva, Él nos toca, Él se vuelve algo íntimo de nosotros. Él no se avergüenza de nosotros por nuestra suciedad. Él nos salva. Él le salvaba a los 10 leprosos, a los ciegos. Y por encima de los rechazos físicamente, Jesús se preocupa profundamente
por lo despreciables, los pecadores. Y también acá vemos incluye a un recolector de impuestos entre sus discípulos, hombres que eran verdaderamente considerados como tramposos y traidores. Él le salvó a Mateo. También estaba preocupado por aquellos que eran despreciables por la sociedad. También él mostró preocupación por los cojos, por los ciegos. Esto eran las personas que eran marginadas por la sociedad y Jesús vino y mostró preocupación por ellos. Y esto representa, hermano, espiritualmente nos representa a cada uno de nosotros. Lucas deja en claro entonces que hay un mensaje especial de Cristo en todos estos hermanos. Hay un mensaje de esperanza, amor y justicia por los maltratados y oprimidos, marginados por esta sociedad. Hay un trato, hay unas esperanzas para esas personas que no tienen ninguna esperanza acá en el mundo. Y a esas personas nosotros les llevamos el Evangelio, las buenas nuevas. A esas personas nosotros, mis hermanos, llevamos esta esperanza, este amor a esas personas. Entonces, como seguidores de Cristo, nosotros también deberíamos mostrar interés por alcanzar a aquellos que han sido excluidos. De la misma manera, este debería ser un ejemplo para nosotros, mis hermanos. No solamente encerrarnos aquí entre nosotros. Da gusto estar aquí, pero debemos salir. Debemos tocar a los mendigos. Tenemos que sentarnos con ellos, hermanos, para que podamos sentir, para que podamos identificarnos con ellos. No somos mejores que los mendigos. Espiritualmente estamos de la misma manera, pobres de espíritu. Toquemos, podemos sentir el olor que tienen esas personas. Da gusto estar con aquellos que huelen bien perfumados, son educados, tienen una linda mesa, pero debemos sentarnos a comer con aquellos que no tienen nada. Debemos abrazarnos con aquellos que no huelen bien, que podamos darnos cuenta de que de esa manera nosotros también olíamos, que no teníamos nada. Aparentemente, para la sociedad tal vez tenemos todo. Somos personas educadas, estudiamos, trabajamos bien, pero delante de Dios todos somos iguales espiritualmente. Salgamos, hermanos, y hagamos lo que Cristo hizo. Y vamos a darnos cuenta de que así como esas personas debemos depender de Dios. No tiene nada, no tiene casa, no tiene nadie que le brinde afecto. ¿Quién de nosotros no es un rechazado que Jesús vino a salvar, mis hermanos? Porque todos estábamos apartados de Cristo. Y si estábamos apartados de Cristo, somos marginados ante el único cuya aprobación realmente importa. Porque ¿de qué nos sirve la aprobación de todo el mundo si no tenemos la aprobación de Dios? Pero si tenemos la aprobación de Dios y el rechazo del mundo, ¿qué importa? ¿Qué importa, mis hermanos? Si tenemos la aprobación de Dios. Y eso es lo importante. Y nosotros éramos rechazados que Jesús vino a salvar. Esa es la primera característica que vemos de este reino en expansión. Es para todas las personas, aunque estén al margen de la sociedad. De hecho, especialmente para esos,
Sí, tal marginación los conduce a depender solo de Dios. Para ellos vino Jesús. Pero el reino no solamente se expande a nuevas clases de personas, también lo hace cruzando etnias y nacionalidades. Es el segundo punto que vamos a estudiar. El reino expandido no tiene límites étnicos. Este tema resalta desde el inicio del libro. Desde el capítulo de la apertura del libro, Cristo es descrito como luz para la revelación a los gentiles. Esto, miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 32. Jesús es la luz para revelación a los gentiles y no solamente a los judíos. Y vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27. Abran su Biblia ahí. El autor se enfoca en la declaración de Jesús de que en la historia de Israel en ocasiones eran los gentiles los que encontraban favor especial ante los ojos de Dios. Eran los gentiles y no los judíos que se creían justos. Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27. Y añadió diciendo: de cierto os digo que ni un profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Después de decirle a los descendientes de Abraham, lo que se creía descendientes de Abraham, lo que se creía Isaac, descendientes de Isaac y de Jacob, que ellos iban a ser rechazados porque no lo conocen, no le conocen a Jesús. No es por la descendencia que uno iba a ser salvo, no es porque ellos decían que eran hijos de Abraham, pero no era porque pertenecían a ese grupo que solamente ellos iban a ser salvos. Jesús le dice en Lucas capítulo 13, 29, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. De todo el mundo, del oriente, occidente, norte y del sur, vendrán y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. No solamente ustedes, no solamente los judíos, sino los gentiles. Y nosotros hoy, si somos salvos, estamos sentados a la mesa del reino de Dios. Ese es el privilegio más grande. Nosotros muchas veces no valoramos lo que tenemos. Cuando Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando dice que fuimos bendecidos con todas bendiciones espirituales, se refiere a esto, mis hermanos, que estamos sentados a la mesa de Dios. Agarrarle a un mendigo de la calle, bañarle, ponerle ropa y llevarle y hacerle sentar contigo en un restaurante lujoso, ¿cómo se va a sentir? Nosotros estamos sentados, después de ser mendigos, sin nada, estamos sentados a la mesa de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos con Él. Cuán agradecidos deberíamos estar, mis hermanos, de pertenecer a la familia de Dios. Estamos con Él. Estamos con Él. ¿Qué hizo el pecado del primer Adán, mis hermanos? Sumió a las naciones en el pecado, en el distanciamiento de Dios. Apartó a todas las naciones. El pecado no tiene frontera. El pecado no tiene frontera, mis hermanos. También.
Eso hizo el primer Adán, por causa del primer Adán. El segundo Adán ha creado un camino para que las naciones se reconcilien con este Dios. Y era lo que Dios le había prometido a Abraham, que muchas naciones vendrían de él. ¿De dónde? Del oriente, occidente, norte y sur, que iban a ser salvos. No solamente los judíos, que el reino de Jesús, el reino de Cristo, se expandiría a todas las naciones, mucho más allá de Israel nacional. Y esto era de gran ofensa para los fariseos, porque ellos querían que este Mesías sea solamente de ellos. Y muchas veces nosotros tenemos esta actitud, hermanos. Queremos encerrarles a Cristo aquí en medio de nosotros. Que pensamos que solamente nosotros le tenemos a Cristo. Nos engordamos el Evangelio. Debemos dar el Evangelio. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, todo lo que nosotros estamos estudiando aquí, no es para engordarnos y llenarnos de conocimiento. Es parte también. Pero debemos dar. Debemos dar este Evangelio, debemos predicar. ¿Para qué estamos estudiando? Para predicar mejor. Para predicar mejor. Pero antes de emitir un juicio sobre los fariseos, deberíamos examinar nuestros propios corazones, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos merecedores? O sea, solamente yo me siento merecedor de la gracia de Dios, no otras personas. ¿Cuántas veces intentamos mantener un círculo cerrado entre los cristianos? Solamente acá, solamente nosotros. Esas personas no merecen. No quiero tratar con ellos, porque no es de mi estatus, porque no es de mi condición. No quiero involucrarme con ellos, porque tal vez me hagan daño. Nosotros debemos llevar el Evangelio a toda criatura, mis hermanos. No importa, el creyente ya no tiene un estatus social. Y eso es lo que ocurre en las iglesias. Se forman estatus social. Este grupo acá, este grupo acá, este grupo acá, y es un club social. ¿Qué es lo que se hace en un club social? Se encuentran, comen bien, pasan bien, y después salen cada uno en su hogar. Después vuelven a juntarse, pasa bien, y así pasan años y años, y no cumplen la gran comisión. Nos gozamos, hermanos, cuando estamos juntos. Nos gozamos porque somos hermanos, pero no podemos cerrar este círculo y quedarnos solamente aquí. La visión de sola Escritura es llevar el Evangelio acá, primeramente, por nuestros barrios. Y ahí en el barrio donde yo estoy, en el barrio donde vos estás, en tu trabajo. No es necesario irnos a África, pensar en enviar misioneros a África. El hermano Julio me dice que en Hernandarias se necesita Hernandaria en 15 minutos, ya llegamos. Entonces no es necesario pensar ir a África. Acá en nuestra ciudad, hacia Franco, Mingaguazú, demasiado muchas cosas para hacer, mis hermanos. Demasiado muchas cosas hay para hacer. Debemos llevar el Evangelio. Nos gusta la comodidad, nos encanta, pero debemos salir a predicar el Evangelio. Entonces el reino en expansión no tiene fronteras étnicas o políticas. El reino se expandió, el reino expandido. ¿Por qué vino Jesús? Eso nos lleva a nuestro tercer tema, que esta expansión del reino de Dios no es solo un punto aparte, sino la verdadera razón por la cual Jesús vino. En Lucas 19:10 nos dice de por qué vino o para qué vino el Hijo del Hombre.
Miren lo que dice en Lucas, capítulo 19, versículo 10. ¿Quién puede leer bien fuerte? Para que pueda salir en el audio. Alguien que lea bien fuerte. Acá nos dice el propósito de Jesús al venir a la tierra. Este es el propósito de Jesús. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, porque el Hijo del Hombre vino ¿para qué? A buscar y a salvar. Él no solamente vino a mostrarnos un camino. Este es el camino por el cual ustedes van a caminar y bueno, váyanse. No, Él vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Imagínate una persona perdida y te pregunta, ¿y cómo yo puedo ir a Asunción? Y vos estás acá y tenés que salir acá en la ruta internacional, después doblar a la izquierda, después vas a y te vas. La persona va, tal vez se va a ir o tal vez se va a perder más. Jesús no vino a hacer eso. Él vino a buscarnos. Él vino a agarrarnos en nuestra mano. Vamos conmigo. Yo te voy a llevar en el destino donde vos tenés que llegar. Él no vino a mostrarnos un camino. Él dice, yo soy el camino. Él no vino a mostrarnos una verdad. Dice, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Eso vino a hacer Cristo. Eso fue lo que Él hizo por nosotros, con cada uno de nosotros. Él vino a buscarnos. Nosotros nunca le buscamos a Dios. Ni un pecador está en condición de buscarles a Dios. A eso le llama los reformados que somos incapaces de buscar a Dios. Somos incapaces de buscar a Dios por causa de nuestra depravación total. Esto quiero que entiendan bien, mis hermanos. El hombre natural, el hombre sin Cristo no tiene ni 1%, no está en su voluntad ni un mínimo por ciento de buscar a Dios. No, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, muerto. No tiene. Entonces no podemos decirle a las personas que tienen que buscarle a Dios. Predicar el evangelio. Y por medio de ese evangelio Dios va a hacer que esa persona le busque. Ni una persona, hermano, le busca a Dios. Dios fue el ofendido. Nosotros no ofendemos a Dios, merecemos el infierno. El ofendido decidió buscar a los pecadores. Él decidió. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quiénes eran los que se habían perdido, hermanos? Los perdidos incluía a Israel, a sus líderes religiosos que rechazaron a Jesús. El perdido incluía a los que habían sido rechazados y no tenían pastor. En Lucas 5:30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está. Entonces aquellos que se creen justos no necesitan un Salvador. Por eso cuando predicamos, no primeramente tenemos que presentar a este Salvador. Porque una persona que no tiene necesidad de un Salvador no le va a dar valor. Tenemos que presentar a nuestro Dios Todopoderoso que juzgará a los vivos y a los muertos, que le demanda al pecador que obedezca su mandamiento. ¿Y quién puede hacer eso? Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces el pecador tiene que ver, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo por medio de la palabra? Tú eres un pecador y Dios es santo, es justo. Entonces si Dios es así, yo estoy perdido, merezco el juicio de Dios.
A eso me lleva el Espíritu Santo. Me convence de que yo soy un pecador. Me convence de que pequé ante un Dios santo y que merezco el juicio. Y ahí recién yo necesito un Salvador. ¿Quién necesita cura para el cáncer si no tiene cáncer? Nadie. Nadie le va a dar valor. En resumen, los perdidos entonces incluye todos los que no han creído en Jesucristo y la verdad acerca de Él. Ellos son los perdidos. Y estas personas éramos nosotros. Por tanto, Jesús busca a los que están perdidos. Y Lucas nos enseña que esta misión de salvación es parte del plan de Dios para redimir a las naciones de su pecado. Esta es la misión de la expansión del Evangelio a todas las naciones, para redimir a las naciones de su pecado. Y hay una palabra clave que nosotros habíamos ya estudiado en Marcos. La palabra clave, y muchas veces que vemos que se repite en Marcos, es la palabra inmediatamente. ¿Verdad que sí? Inmediatamente. Una de las frases favoritas de Lucas es necesario. Es necesario. Entonces, es necesario que Jesús vaya a Jerusalén. Eso encontramos en el capítulo 13, versículo 33, donde dice, es necesario que Jesús vaya a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es necesario que Jesús muera. ¿Por qué? Porque es necesario que Jesús resucite. Es necesario. Y esa necesidad es lo que nos presenta Lucas. Es necesario que esto acontezca. En el capítulo 19, vemos, en el capítulo 19, versículo 5, encontramos Jesús se encontró con Zaqueo. Entonces dice, es necesario que Jesús permanezca con Zaqueo para que él sea salvo. Es necesario. Y así sucesivamente. Entonces el plan soberano de Dios está detrás de todos estos acontecimientos, hermanos. Detrás de cada milagro, está detrás de cada salvación. Y el plan soberano de Dios resultará en la salvación del mundo. Entonces es necesario que el Cristo muera. Es necesario que los inconversos escuchen el Evangelio. Es necesario, mis hermanos. Eso es lo que nos presenta y nos dice Lucas. Es necesario que prediquemos este Evangelio. Jesús vino a completar una misión, lograr la salvación. Y no solamente hacer posible la salvación, sino lograr la salvación. Lograr la salvación. Muchos interpretan que Dios nos presenta la salvación y que el hombre es el que tiene que agarrar. Es un regalo, dice, cierto, es un regalo la salvación, un regalo que Dios le ofrece al pecador, pero que el pecador es el que tiene que agarrar. No, Dios vino a entregar ese regalo a cada uno. El pecador nunca va a querer. No quiere nada de Dios. Dios vino a buscar a los perdidos. Él vino a lograr la salvación y no solamente a hacer posible la salvación. Y eso Él vino a lograr a través de su crucifixión y resurrección por los pecados de los perdidos. Entonces, todos los fieles, todos los salvos son redimidos de su pecado y de la ira de Dios y se les da un lugar en el reino de Dios gracias a la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como los perdidos son salvos, el Señor nos salva, se espera una transformación completa. Entonces Jesús dice en Lucas capítulo 12, versículo 8, cuando Jesús nos salva, mis hermanos, ocurre una transformación, o debería ocurrir una transformación. Debería ocurrir. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, aquellos que serían discípulos del Señor deben, acá lo que está diciendo, aborrecer. O sea, negarse a sí mismo. Una negación total. Mi vida ya no me pertenece
a mí. Yo le confieso delante de todos los hombres que yo tengo un dueño. Y no solamente con mi boca, eso es fácil, sino con mi vida. Tengo que demostrar por la transformación que el reino de Dios vino a hacer en mi vida. Entonces, cuando la Biblia dice que no te unas en yugo desigual a los solteros, y el soltero dice, pero no es tan grave, entonces no le tiene a Cristo como su Señor. No está amando más lo que Él hace. Entonces este reino nos dice que debemos inclusive aborrecer a nuestro padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas. Y aún nuestra propia vida. Esta es una entrega total, mis hermanos. Una entrega total. Entonces Pedro pregunta, pero este ya es muy pesado, Señor. ¿Quién va? ¿Quién te va a seguir si esto es así? Los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos. Lucas 18. Lucas 18. 9 al 14. Muestra que aquellos que serían justificados ante Dios no pueden ser farisaicos, sino que deben ser lo suficientemente humildes como para gritar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos pereceréis. Eso encontramos en Lucas 18, 9, 14. Este debería ser el grito de aquellos que realmente tienen necesidad de Dios. Dios, sé propicio a mi pecador. Por último, el reino expandido. Y esta es una buena noticia, mis hermanos. Podemos ser parte todavía de este reino expandido, porque no ha terminado. Esta es una muy buena noticia. El reino expandido seguirá expandiéndose hasta que Jesús regrese. Hasta que Jesús regrese. El Evangelio de Lucas, entonces, pinta una imagen del reino que es más amplia que la de los ricos, poderosos y privilegiados. Es más amplio que un grupo de hombres judíos o solo la nación de Israel. También nos da la imagen de un reino que ha llegado, pero que aún no ha llegado del todo. En Lucas vemos que el Evangelio ya está y todavía no. Este reino ya vino, pero falta la culminación. Y este será cuando Cristo regrese. Nuestra salvación será completa cuando Cristo regrese, mis hermanos. Él nos está salvando todavía todos los días de nuestros pecados hasta que Él venga. Esto es lo que hace este reino expandido. Falta todavía. Se sigue expandiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Y este reino está presente donde quiera que el Rey esté presente. Entonces, donde encontremos a Jesús, encontramos el reino de Dios. En una ocasión un fariseo le preguntó a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y Jesús le responde y le dice en Lucas 17, 20 al 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por otro lado, Jesús habla de un reino esperado que aún no se ha cumplido. Y en Lucas 22, 15 al 18 dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo
que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y es lo que nosotros estamos haciendo aquí en este lugar, cada fin de mes, comiendo el pan y bebiendo el vino. Y esto haremos para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y decimos: hasta que Él venga. Cuando nosotros hacemos eso con entendimiento, la Santa Cena del Señor, estamos recordando que Cristo volverá. Cristo volverá. Esa es la promesa, y la promesa más segura que tenemos, mis hermanos, que Cristo volverá. Jesús enseña justamente en Lucas, hay una parábola, en Lucas 19, 11 al 27, la parábola del noble. Dice que este fue a un país lejano para recibir un reino y que luego regresará. ¿Y cuál es el punto de esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza? Es alentarnos, hermanos. Esta parábola nos alienta a todos sus discípulos a ser fieles, atendiendo a los dones que Él nos dio, los recursos que Él nos dio, hasta que nuestro Rey regrese. Él vendrá a buscarnos. Entonces, mientras Él espera su venida, mientras nosotros esperamos su venida, debemos ser fieles con lo que el Señor nos dio, su evangelio. Por eso necesitamos predicar su evangelio, mis hermanos. Predicar el evangelio. Este es el mensaje que nos deja Lucas. El evangelio de Lucas nos dice que este reino no iba a quedar a Jerusalén, se iba a expandir por todo el mundo. Y es lo que nosotros vemos aquí, y se seguirá expandiendo hasta que Cristo venga. Nosotros somos responsables de expandir este reino que Él nos dio solamente a su iglesia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que podamos cumplir la gran comisión. No digo que salgamos todos los días recorriendo por la calle, pero en el lugar donde estemos debemos estar predicando. Este reino se tiene que expandir. Este reino no tiene límite. Es como la levadura, tiene que agarrar todo para que aquellos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo puedan ser salvos. Aquellos que tienen que escuchar el evangelio. Y esto es a esto nos anima el evangelio de Lucas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu evangelio, por tu palabra. No es el evangelio de Lucas, es tu evangelio, Señor. Gracias por permitirnos entender que este reino, Señor, tenía que expandirse. Y eso es lo que tú viniste a hacer, Padre amado. La próxima clase estaremos estudiando y viendo cómo este reino se expandió, Señor, en el libro de Hechos. Y ayúdanos, Señor, a entender el propósito principal por el cual tú nos salvaste. Para expandir este reino, que nosotros seremos usados. Tenemos la responsabilidad de llevar tu evangelio a toda criatura. Que seamos como esos mendigos, que seamos humildes, Señor. Que siempre podamos reconocer y decirte: sé propicio a mi pecador. Golpeando nuestro pecho, Señor. Reconociendo que somos pecadores y que te necesitamos, Padre amado. Que apartado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a conocerte, Señor, que vivamos por nuestras convicciones y no por emociones, para que podamos soportar cualquier prueba, Señor, tentaciones en esta vida. Ayúdanos, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.